Bendiciones, hermanos y amigos. Estamos listos para continuar con nuestro estudio semanal sobre la serie de Josué el Conquistador, viviendo una vida victoriosa en tiempos difíciles. Gloria al Señor. La semana pasada estudiamos sobre acción de gracias, pero la antepasada, que fue el número 10, vimos, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y vamos a entrar al mensaje número 11. Jericó estaba cerrada. Vamos a orar y al final, si usted tiene una petición por la cual le gustaría que oremos, envíenosla y con mucho gusto oraremos por ustedes. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, un corazón agradecido por lo bueno, lo misericordioso y bondadoso que tú eres. Tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana. Por lo tanto, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de compartir la palabra tuya, Señor. Y Señor, que esta palabra sea de edificación, de fortaleza, de inspiración a las vidas y a los corazones de cada persona. Te damos gracias, Señor, y que tú seas el sanador y el restaurador a través de estas palabras, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. En el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1, dice la Escritura: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salida. Jericó estaba cerrada. Ese es el tema del estudio del día de hoy. Jericó estaba cerrada. Hay ocasiones que las puertas están cerradas, que no hay manera de que se puedan abrir. Y a veces Dios cierra puertas y permite. La Escritura dice: yo soy el que tengo la llave de David. Yo soy el que abro y nadie puede cerrar. Y yo soy el que cierro y nadie puede abrir. En otras palabras, Dios es el que tiene la llave para abrir las puertas que están cerradas y para cerrar las puertas que están abiertas, que Dios quiere cerrar. Pero si nosotros queremos entrar por una puerta cerrada, llega su tiempo y su momento. Dios le había dicho en el mensaje antepasado sobre ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Cuando vio al varón con la espada desenvainada, que era una teofanía, una visión de Cristo. Un cuerno de carnero, que era un shofar, o con el cual se tocaba para llamar el arca del pacto, y que el cuerno servía como trompeta. Pero número 1, la seguridad. Ahora, capítulo 6, verso 1, el mismo verso que leímos de la introducción. Ahora Jericó estaba bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Seguridad. Había una seguridad extrema en la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad amurallada, era una ciudad milenaria, de las más antiguas del mundo que se registra en la Biblia. Y por lo tanto, Jericó tenía una entrada y una salida, que era la puerta principal. Por ahí entraba la gente y por ahí salía la gente. Había un horario en el cual en la noche cerraban las puertas para que nadie pudiera entrar ni nadie pudiera salir. Para que mientras estuvieran dormidos no vinieran ladrones o los agarraran desprevenidos. Por lo tanto, había una seguridad que cuidaba y protegía a la ciudad de Jericó. Dice que Jericó estaba bien cerrada. Sus enormes puertas que se abrían para dejar entrar y salir a los suyos en tiempos de paz, se cerraban para sus enemigos en tiempos de guerra. Ante la presencia de los ejércitos israelitas, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Cuando Jericó se dio cuenta de que Israel había cruzado el Jordán, que Dios partió el Jordán, que lo secó para que el pueblo de Israel cruzara, y estaban ya de este lado del Jordán para conquistar Jericó. Entonces ellos, como tenían mucho
mucha seguridad en sus murallas. Ellos se sentían seguros, por lo tanto cerraron las puertas y dijeron, aquí somos indestructibles, nadie nos ha derrotado, nadie nos ha derrumbado, no, es imposible que destruyan los muros de esta ciudad. Por lo tanto, ellos se sentían de una manera muy seguros, muy protegidos. Creían en su ejército, pero sobre todo creían en sus murallas. Y vemos ahí que estaba cerrada, bien cerrada. Ellos eran extremistas, se fueron al extremo de decir, hey, vamos a tener la seguridad y no darle ninguna oportunidad al enemigo para que tome ventaja de nosotros. Aquella ciudad o aquella gente de Jericó había resistido a muchos enemigos y los muros parecían indestructibles, que podían descansar hasta ver a los enemigos retornar sin su presa. Ante los extraños israelitas pensarían, dentro de los muros estamos seguros y protegidos. Estos nómadas del desierto desistirán de su sueño conquistador. Estos tipos se van a dar cuenta que no pueden cruzar, que no pueden entrar, porque era campo abierto, había terreno, no había árboles, no había dónde esconderse. Por lo tanto, los que estaban en los muros, los arqueros, los flecheros, toda la gente que estaba ahí eran blanco fácil para el enemigo, para los de Jericó. Por lo tanto, sabían que no tenían ninguna ventaja alguna. Muchas veces las personas viven detrás de muros que se sienten inquebrantables. A veces son muros falsos que se han puestos en sus vidas. Y quizás piensan que nadie puede entrar, pero tarde que temprano esos muros van a colapsar y van a caer. A veces la seguridad, pensamos y creamos muro a nuestro alrededor y aún las personas no las dejamos acercarnos a nosotros o que no conozcan nuestros sentimientos porque no queremos estar vulnerables el día de mañana. Pero tarde que temprano ese escaparate, esa muralla que no queremos, ese escaparazón que no queremos compartir o abrir hacia los demás, se va a quebrar y van a ver lo vulnerable que verdaderamente somos. Jericó se sentía segura. Ellos se sentían seguros, el rey, el ejército, el pueblo, pero no contaban que el Dios de Israel era un Dios poderoso que ya les había dado la victoria y nomás tenían que esperar. Número 2, la paciencia. En el versículo 3 dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. El Señor le da instrucciones, la paciencia, el fruto, un fruto del Espíritu es la paciencia. Y la Biblia nos enseña a aprender de la paciencia de Job. Aprender de la paciencia del agricultor que siembra su milla, riega la tierra y espera el proceso de la semilla para que produzca y dé el fruto a su tiempo. Entonces vemos que la paciencia es una parte importante para los logros, para los éxitos, para las conquistas. A veces tenemos que ser pacientes. La paciencia es la mejor arma y a veces no sabemos esperar, somos desesperados, nos desesperamos y tomamos decisiones alocadas, tomamos decisiones precipitadamente y no pensamos en las consecuencias y por lo tanto fracasamos y fallamos y decimos, Señor, pero tú me dijiste o tú me hiciste sentir que me ibas a bendecir con esto y lo otro, pero tú te adelantaste al tiempo oportuno. Por eso la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Por eso en el libro de Gálatas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. Tenemos que aprender a esperar. Un sabio dijo por ahí,
Paciencia es el don de la ciencia. La ciencia, el don de la ciencia, paciencia. Entonces tenemos que esperar. Mientras la ciudad estaba cerrada, había una ordenanza. Y en esa paciencia tenemos que seguir las órdenes. El Señor le dijo, rodearéis. Van a rodear la ciudad. Ahora, tenía que haber una distancia del muro. No tenían que acercarse mucho al muro. Tenían que estar fuera del rango de los arqueros. Porque si usted se acercaba al muro, el radio del arquero sabía hasta dónde podía llegar su lanza. Entonces, si ellos se acercaban, el arquero podía matar a los hombres de guerra de Josué. Pero el Señor le dice, rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, no más los hombres de guerra, los hombres que estaban dispuestos a pelear, a guerrear, a batallar, a la conquista, eran los únicos que podían marchar y rodear la ciudad. ¿Cuánto durarían en rodear la ciudad? ¿Cuántas horas? ¿Qué tan fatigado y cansado era? Porque los de Jericó pudieran decir, bueno, cuando terminen de dar la vuelta, los vamos a agarrar fatigados y los vamos a atacar. Pero recuerden, ellos sentían seguridad. Ellos se sentían cómodos y seguros dentro de su fortaleza. Pero la paciencia, una de las cosas que aprendí el otro día leyendo un artículo sobre la serpiente, y decía que las serpientes no son animales muy veloces, sino que son muy pacientes. Ellos tienen la paciencia de esperar el momento oportuno para atacar. Entonces, vemos aquí que la paciencia es muy importante en obtener las metas, los logros y el éxito que Dios quiere. Entonces le dice, van a rodear todos los hombres de guerra la ciudad durante 6 días. Una vuelta por día. Entonces, ellos obedecieron a la palabra de Josué. Otra de las cosas, en el versículo 5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero y que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a grande voz. Y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Fíjese bien lo que dice el texto. Durante 6 días, cada vuelta iban a dar la vuelta en silencio. ¿Por qué Dios trabaja en el silencio? ¿Por qué Dios quiere que nosotros nos callemos la boca? Porque somos tendemos mucho a murmurar, a quejarnos. Oh, está muy caliente, y porque nosotros vamos a pie, y José va en caballo, o sea, somos buenos para quejarnos cuando no entendemos y comprendemos toda el concepto o todo lo que va a acontecer. Si Dios les hubiera dicho, mire, tienen que dar 7 vueltas, una por cada día, pero no van a decir nada, y en el 7º día van a gritar a grande voz y yo voy a derribar los muros y ustedes van a entrar y van a conquistar. Qué bueno, Señor, ya sabemos cómo va, ya miramos o entendemos cómo ser. Pero a veces Dios quiere que nosotros obedezcamos, y la obediencia es bendición. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Entonces Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Entonces les dice, van a dar una vuelta por día en silencio. No quiero quejas, no quiero murmuración. Ahora, el pueblo de Israel era un pueblo que les gustaba murmurar, que les gustaba quejarse. Y es lo que nosotros como humanos en ocasiones no nos quedamos callados. Hay un proverbio popular que dice que en boca cerrada no entra mosca. Entonces, cuando nosotros cerramos nuestra boca y guardamos silencio, Proverbios dice que cuando
el necio calla, se le cuenta como sabio. O sea, aún la persona que es medio cabezón, cuando se queda en silencio, se porta como, o se le llama y se porta como si fuera un sabio. ¿Por qué? Porque a veces decimos cosas que después nos arrepentimos o tenemos que lamentar. Entonces vemos aquí que el Señor quería tratar con ellos en silencio, paciencia. Cuando toquen prolongadamente, ya después, cuando ustedes oigan, la señal va a ser en silencio la vuelta. Pero cuando oigan al sacerdote tocar el carnero, el cuerno del carnero, y que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, derecho, no a la izquierda, no a la derecha, no, derecho. En el capítulo 6, versos 6 y 7 dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevar el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. El arca representa la presencia de Dios. La presencia de Dios. En otras palabras, diciendo: yo estoy ahí con ustedes. Esa arca me representa a mí. Es como si yo estuviera físicamente con usted. Espiritualmente, mi espíritu está ahí. Yo estoy ahí. Yo los represento y yo los defiendo y peleo por ustedes. Y tenemos que aprender a ser pacientes cuando Él nos da una orden. Tercero, el silencio. Verso 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritad. Ahora, ¿por qué Dios quiere que nos quedemos callados? El silencio es porque a veces, yo me imagino, imagínense, en la vuelta van a ser confrontados, van a ser desafiados, retados, picoteados por el enemigo. Hey, pues si se creen muy machín, vénganse para acá y a ver si es cierto que sus chicharrones truenan, no que nos iban a derrotar. Entonces, la incitación puede a que ellos pierdan el enfoque y pierdan el propósito y la obediencia que Dios le dio, porque el enemigo usa distracción, nos quiere distraer y en ocasiones tenemos que aguardar en silencio. Por eso es muy importante el otro dicho que dice: del plato a la boca se cae la sopa. A veces hay proyectos, a veces hay negociaciones que se están haciendo y a veces uno por bocón se pierde el propósito. Pero cuando uno se queda calladito, y ya cuando se logra, porque alguien puede venir y cambiarte la movida o agandallarte el negocio, o alguien puede buscar una mala influencia y sembrar una cizaña, porque hay muchas cosas que suceden cuando nosotros no nos guardamos el secreto o el silencio, más bien que nada. Josué dijo al pueblo: gritad porque Jehová se ha entregado la ciudad. Entonces tenían que guardar silencio hasta el momento. Por eso es importante, metas, propósitos, logros, no podemos confiárselos ni decirlo a todos, porque hay muchos envidiosos. Hay gente que te van a decir: tú estás loco, déjate de soñar. Pero a veces las locuras se cumplen. A veces esas cosas que para uno son locuras, son bendiciones que Dios tiene preparados para los que le aman. Por eso a veces uno tiene que aprender a guardar silencio. Aunque uno no entienda las cosas, aunque uno no comprenda en el principio el porqué de las cosas. Señor, pero ¿por qué quieres que yo me mueva para acá? O Señor, ¿por qué quieres que yo vaya para allá si esto? Y hay veces que uno no entiende. Sin embargo, en obediencia. Vemos en la Escritura muchos ejemplos. El apóstol Pablo fue uno de ellos. Pablo
fue a Bitinia, visitó la región de Galacia y querían ir para acá. Y el Espíritu Santo le dijo, ustedes no van a ir para allá, ni para acá. Entonces dijo, pues ¿para dónde vamos, Señor? Y el Señor le dio la visión del varón macedonio. Y él entendió que para allá era la misión. Y llegando allá los meten presos luego. Entonces ellos podían haber murmurado y decir, Señor, pero tú nos dijiste que vinieran, ¿por qué estamos presos? No, ellos entendían que era parte del plan y del propósito de Dios. El silencio es donde Dios trabaja con nosotros. Es donde exponemos todas nuestras inquietudes, todas nuestras voces que nos quieren decir muchas cosas. Tenemos que tranquilizarlas y decir, aprender a esperar, aprender a ser pacientes, aprender a guardar silencio. Porque a veces sin querer queriendo lastimamos, ofendemos. Por eso mejor hay que quedarse callado. Y número 4. En el versículo 18 dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ahora, fíjese bien, hay cosas que son prohibidas. ¿Por qué son prohibidas? Porque son dañinas, porque te van a traer un efecto dañino a tu vida, a tu entorno. ¿Por qué Dios prohíbe ciertas cosas en la Escritura? ¿Por qué Dios prohíbe? No lo prohíbe porque Dios sea un Dios malo. Es, por ejemplo, uno como padre quiere lo mejor para sus hijos y tiene que haber limitaciones o límites. Y prohíbe ciertas cosas como límites para que no se vayan a dañar y no se vayan a ir. Por ejemplo, si usted tiene un barandal y no lo tiene protegido, se puede una persona caer y matarse o tener un accidente. Pero ese barandal está ahí para protección de los adultos. Entonces, de los niños, de los jóvenes, de toda persona. Entonces, qué importante es, a veces lo prohibido no siempre es malo, porque a veces pensamos, es que eso es malo, la manzana de Eva, y pensamos que no fue una manzana, pero como quiera. Pero vosotros, la paciencia, después el Señor le dice lo prohibido, lo que deben y no deben de hacer. Ya les dijo lo que tienen que hacer, van a entrar, van a rodear, van a caminar, van a dar un grito y luego, pero van a ir en silencio primero. Pero cuando entren, tienen que cuidarse, tienen que guardarse de no tocar y de no tomar alguna cosa del anatema. Anatema es maldición, algo que trae maldición. Por ejemplo, el pecado es una maldición que cuando nosotros lo practicamos se convierte en maldición. Entonces, por eso el Señor nos dice, aléjate y no lo toques. No sea que hagáis anatemas al campamento de Israel y lo turbéis. Ahora, fíjense bien, al tomar de lo prohibido, no solamente se maldice la persona, sino que puede maldecir el campamento. O sea, toda tu familia puede estar bajo maldición por causa de la desobediencia, por causa de tomar lo prohibido. Por ejemplo, el adulterio es una maldición. ¿Por qué? ¿Por qué lo prohíbe la Biblia? Porque hay consecuencias dañinas que afectan un hogar, una familia, un matrimonio. Y podemos sacar una lista de todo lo que puede lograr. Entonces, maldito y prohibido. Entonces, a veces decimos, en el libro de Proverbios dice claramente, la maldición no vendrá sin causa. Cuando una familia está viviendo bajo una maldición, una consecuencia de que todo le va mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, es una vida de maldición. Y decimos, ¿pero por qué? Porque alguien sembró en la familia algo y se va de generación en generación. Por eso, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, habla de las bendiciones
La maldición de los padres pasa a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Padres, hijos, nietos, bisnietos. Entonces, 4 generaciones de maldiciones cuando alguien comete una maldición, hace cosas que son prohibidas o que es maldito. Entonces trae maldición a toda esa familia. Pero la maldición se rompe cuando venimos a Jesucristo. Por eso Pablo a los Gálatas dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, qué importante. Y Deuteronomio 28 dice, bendeciré a los que, dice, y bendeciré hasta 1000 generaciones. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, se rompe la maldición, y mientras yo me mantenga en el camino de Cristo, en el camino de la obediencia a Dios, mientras yo me mantenga, voy a estar en el camino de la bendición, y esa bendición puede alcanzar hasta 1000 generaciones. Y esa generación que sigue, se sigue manteniendo en la bendición, sigue la bendición, sigue la bendición, sigue la bendición. Eso quiere decir que la obediencia, la bendición es más larga que la maldición. Por eso Proverbios dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa, hay un porqué. Yo no sé por qué todo me sale mal. Yo no sé por qué siempre fracaso en todo. Yo no sé por qué me la paso enferma. Yo no sé por qué vivo siempre. Analicemos nuestras vidas, hagamos una autoevaluación y veamos qué pecados hemos cometido, qué hemos hecho en nuestra juventud, de qué no nos hemos arrepentido, y es tiempo de arrepentirnos y cambiar a vivir una vida en obediencia al Señor, un arrepentimiento genuino delante de Dios, delante de las personas que quizás hemos dañado, ofendido, y quizás ya no estén ahí. Tenemos un rencor, un odio, un coraje, pero hay que sentarnos en una silla y poner una silla y imaginarnos que la persona que nos ofendimos está ahí, aunque ya no esté ahí, y decirle, mira, tú me lastimaste, esto y esto y esto, y yo te perdono, abusaste de mí, o viceversa, yo te maltraté, yo te ofendí, perdóname por lo que te hice. Y es uno saldar cuentas y empezar a obedecer. También puede ser nuestro estilo de vida, qué comemos, cuál es nuestro comportamiento. Hay muchas razones el por qué, porque a veces podemos tener una mala alimentación y por eso es causa de nuestra enfermedad. A veces tenemos colitis, gastritis, pero le entramos al chile, al chorizo, a las cosas grasosas. Entonces eso, pues claro, afecta a nuestro organismo. Entonces podemos estarnos aquí basándonos todo. Lo prohibido. El Señor le dice, no toques alguna cosa del anatema, porque no solamente tú vas a agarrar maldición, sino que toda tu familia y todo el campamento. En otras palabras, aquí entra el proverbio que dice, pagan justos por pecadores. Personas que no deben y la temen simplemente por alguien que hizo algo, trajo una contaminación. Como ahorita que estamos viviendo en tiempos de pandemia, de virus. Usted está muy tranquilo, si quizás ni sale de casa, pero alguien que no se cuida salió y llegó contagiado y no les dijo nada, no se cuidó y contagió a todos. Y usted sin salir se contagió ahí. Alguien vino y lo trajo. Es algo similar, pero más una consecuencia de muerte también. Entonces, muchos creyentes se arruinan por tocar lo prohibido de Dios. La avaricia y la codicia nos lleva a la destrucción. Por eso el Señor nos habla a nosotros como creyentes de que tenemos que abstenernos de la avaricia. Tenemos que abstenernos de ser codiciosos, porque eso daña, impide que las bendiciones cambien. La fama, todo eso. El Señor les dice que todo el campamento puede ser anatema. Verso 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá, con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Aquí hay una promesa para la mujer que era de un estilo de vida no muy agradable. Pero ella tuvo fe. Ella tuvo el coraje, el valor de cuidar
de proteger a los espías, porque ella quería hacer un cambio de vida y había tenido un entendimiento que Dios de Israel era el Dios más grande. Esos metales que lo usaban para idolatría, lo tendría que usar para honrar y glorificar a Dios. Tenía que ser el tesoro. En Génesis 41:34 dice: haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Entonces, vemos aquí que hay un tiempo en el cual nosotros tenemos que separar y tocar o no tocar. José en Egipto le dice: cuando venga la abundancia hay que separar y no se toca ese grano, no se toca por 7 años. Y cuando venga el hambre, entonces se va sacando. Entonces el Señor le está diciendo: no toquen nada de eso, porque eso es anatema. Número 5, el milagro. Capítulo 6, verso 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Aquí vemos el grito, el vocerío, el muro se derrumbó. Fíjese bien. Cuando usted está en un estadio y hay un grito, se puede oír a cierta distancia. O en un concierto donde hay multitudes, se puede oír a distancia. Y a veces hace que el recinto o el lugar donde están reunidos la gente se sienta como que se sacude del impacto de las voces que puede haber ahí. Ahora imagínese el grito de hombres de guerra que durante 6 días se quedaron con esas ganas de gritar, con esas ganas de sacárselo. Ahora había llegado el momento oportuno. Dice que dieron el grito y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y cuando el pueblo hubo oído el sonido, gritó con gran vocerío. Fíjese bien, gran vocerío. O sea que no fue un grito, amén. No, fue un grito con todas sus fuerzas, con toda la fuerza de los pulmones, a todo lo que podían dar. Es como cuando usted está viendo un juego de fútbol, y su equipo mete el gol del gane. ¡Ah! ¡Gol! La gente se entusiasma, se agarra del cerco y grita despavoridamente, ¿verdad? Entusiasmadamente. No grita gol, ganamos, qué bueno. No, es un grito con euforia. Y ellos gritaron con un gran vocerío. Y cuando ellos gritaron en la obediencia, Dios respaldó la obediencia. Dice: los muros se derrumbaron. Se vinieron abajo y ellos caminaron hacia el frente, como se les había dicho, hacia adelante, hacia la conquista. Cada uno derecho hacia adelante, tenían que ir derecho. El verso 22 dice: mas Josué dijo a los 2 hombres que habían conocido la tierra, entrar en la casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como jurasteis. Los pusieron fuera del campamento de Israel, los protegieron, los sacaron, cumplieron su promesa que les había dicho los 2 espías. Conforme esa mujer los cuidó y los protegió, ahora ellos la iban a proteger de la destrucción. Y mientras toda la ciudad amurallada se vino abajo, nomás quedó en pie la casa, porque la mujer ramera, Rahab, vivía en la muralla, su casa estaba en la muralla. Imagínense toda la ciudad derribada y nomás estaba en pie la parte donde vivía Rahab. ¡Qué tremendo! Habitó ella, en el verso 25 dice: y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, que había mandado a reconocer Jericó. Ahora, fíjese bien, el Señor usa a esta mujer
que tenía un pasado turbio, un pasado no muy agradable, ahora era una mujer diferente. Segunda de Corintios 5:17 dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces vemos que cuando venimos a Jesucristo y le entregamos nuestro corazón, nos arrepentimos, Dios nos perdona y hay un nuevo nacimiento. Y es borrón y cuenta nueva. Tu pasado quedó en el pasado, de hoy en adelante tú eres una criatura nueva. Y tenemos que empezar a comportarnos y a vivir como nuevas personas que somos en Cristo Jesús. Esta mujer vivió con el pueblo de Israel, aprendió sus costumbres, aprendió la ley de Dios, la palabra de Dios, y dice en Mateo capítulo 1 versículos 5 y 6, dice: Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Robán, y Robán a Abías, y Abías a Asa. En otras palabras, esta mujer llegó a ser la tatarabuela de David, el rey David. Y de esa descendencia nació Jesús. Entonces, la genealogía hasta el nacimiento de Jesús viene de esta mujer. Una mujer que había tenido un pasado turbio, pero que ahora era una mujer de fe, una mujer que cambió, que fue transformada por el amor incondicional de Dios, por el amor transformador de Dios. Ahora le servía a Dios y engendró un hijo, y ese hijo se fue de generación a generación hasta nacer Jesús. En el verso 26 dice: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre sus primogénitos echaré cimientos de ella, y sobre sus hijos menor asiente sus puertas. Entonces, vemos aquí que el Señor maldice no solamente toda la ciudad de Jericó, sino hasta quien quiera construirla de nuevo. En Primera Reyes 16:34 dice: en su tiempo y el de Betel reedificó Jericó a precio de la vida de Abiram su primogénito. Echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. Entonces vemos aquí que en Josué capítulo 6:26 que el primogénito iba a echar los cimientos. O sea, cuando echaran los cimientos iba a morir el primogénito del que intente construir. Y luego vemos en 1 Reyes 16 que Hiel de Betel reedificó la ciudad y su hijo primogénito murió. Entonces vemos las consecuencias de tratar de construir donde Dios ha destruido o donde Dios ha maldecido. Ahora, qué importante es ver a una mujer estar en la genealogía. Entonces podemos decir: no, esa persona tiene un pasado horrible. Eso es correcto, tiene un pasado. Eso es pasado. Perdón. Pero el presente hoy lo podemos cambiar. El presente hoy lo podemos disfrutar. El futuro puede ser diferente a nuestro pasado si hoy tomamos la decisión de cambiar. Si hoy tomamos la decisión de obedecer a Dios. Si hoy tenemos la decisión de guardar silencio. Si hoy tenemos la decisión de hacer la diferencia. Si nosotros hoy hacemos la diferencia, mañana puede ser mejor, puede ser diferente que ayer. Hoy es el día. Por eso Pablo le dice a los corintios: hoy es el día de salvación. Qué importante es hoy. Hoy. A veces decimos: mañana lo hago, mañana me vacuno, mañana me entrego a Cristo. Mire, yo tengo amistades que les compartí el evangelio de Cristo. Y dijeron: no, después. Y murieron sin Cristo. Una señora que iba con nosotros al viaje de Israel,
Dijo, mañana me vacuno, después, no lo hizo y se murió del COVID. Entonces, a veces nosotros podemos dejar las cosas para mañana y el mañana puede ser que no lleguemos. Por eso hoy, nuestro trato hoy, nuestro amor hoy, nuestro comportamiento hoy, nuestra rendición hoy a Dios puede hacer la diferencia. Por eso qué importante es aprender a obedecer al Señor. Mientras la ciudad está cerrada, Dios la puede abrir, no se preocupe. Si hay puertas cerradas, Él tiene la llave, el que abre y nadie puede cerrar. Entonces, no se preocupe por qué puertas están cerradas. Si usted y yo obedecemos al Señor, si yo y usted guardamos silencio, si yo y usted obedecemos en no tocar lo que no debemos de tocar, no agarrar lo que no debemos agarrar, ¿me entiende? Entonces, veremos la bendición de Dios. Número 1, para concluir. El conquistador ante los muros levantados por muchos confía en la ayuda de Dios. Aunque otros se pongan muros a su alrededor, aunque otros pongan murallas, ponemos nuestra confianza en Dios. Segundo, el conquistador sabe que cuando los planes son dados por Dios, solo queda obedecer. Qué importante es obedecer. Así como el cuervo, cuando le llevaba la torta de carne a Elías, cuando estaba en la cueva, le traía una torta de carne. Imagínese un cuervo llevar una torta sin que la picotee, pero tenía que ser obediente. Número 3, el conquistador sabe cuándo no gritar y cuándo gritar. Eclesiastés capítulo 3 habla tiempo para reír, tiempo para llorar. Tiempo para estar sentado, tiempo para saltar, tiempo para juntar piedras y tiempo para tirar piedras. Tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar. Tiempos para la paz, tiempos para la guerra. Entonces, tenemos que aprender tiempo para quedarnos callados y tiempo para gritar. Entonces, tenemos que aprender cuándo quedarnos callados y cuándo tenemos que hablar. Número 4. El conquistador no toca ni toma lo que Dios ha prohibido. El conquistador sabe que tiene que obedecer en no tocar lo que no es suyo, lo que no le corresponde. Qué importante es tener esa confianza, ¿verdad? A veces, imagínese personas que trabajan limpiando una casa o van a hacer un trabajo y a veces la misma gente dejan cosas al alcance ahí para ver qué tan honestos son los trabajadores. Y tienen cámaras y están vigilando para ver qué clase de trabajadores son y si tienen la confianza, ¿me entiende? Y a veces uno puede ser tentado a tomar lo que no le corresponde, pero te cierras la puerta. Entonces, el conquistador no toma ni toca lo que le es prohibido. Y número 5, el conquistador es paciente hasta ver los muros derrumbarse. Entonces, la paciencia nos ayuda a llegar hasta el éxito en el cual Dios ha preparado para nosotros. Qué importante es aprender a obedecer y a esperar el tiempo del Señor. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. No importa que estén cerradas, Señor, o que sean los muros, fortalezas y las puertas cerradas que impidan entrar al lugar de bendición. Pero sabemos que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que abre puertas, el Dios, Señor, de las oportunidades, el Dios que nos bendice en el momento oportuno, en el momento correcto, Señor. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Queremos presentarte, Señor, a Félix Archuleta, oración por sanidad, enfermo del corazón. Toca su corazón, Félix Archuleta, Señor, en el nombre de Jesús, por tu llaga fuimos
nosotros curados. Envía tu palabra ahí donde se encuentre, Señor, y sana ese corazón. Padre, oramos por la familia Contreras, por Juanito, Señor Contreras. Señor, en el nombre de Jesús, tócalo, Señor. Habla su corazón, habla su vida, Señor. Revélatele a él en el nombre de Jesús y trae fortaleza a toda la familia. Padre, oramos por Rosario, Señor. Oramos por Silvia. Oramos, Señor, aleluya, por Esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, para ti no hay distancia, Señor, no hay barrera. Por mi hermana Teresa en Mexicali también, Señor, oramos por ella. Por mi hermana Charo también, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos, Señor, aleluya, por tu iglesia, fuente de vida eterna. Oramos, Señor, por la familia García, Señor, nuestra hermana Aurelia, nuestro hermano Goyo, Señor, que salen para México. Guarda su entrada y su salida. Protégelos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, guarda a nuestra hermana Dorinda, que anda por allá también. Te pedimos también por nuestros hermanos Hernández, Chuy y Teresa Hernández, que andan en un viaje, en un crucero. Cuídalos, protégelos, que se gocen y disfruten esas bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada familia, por cada hogar, por la iglesia de Fuente de Vida Eterna, por cada hermano, cada hermana, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por la familia Tapia, la familia Reyes, la familia Curiel, la familia Topete, la familia Robles, Señor, la familia Guzmán, García. Alabado sea tu nombre, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra. Nuestros hermanos, Señor, aleluya, hasta Manchester, Señor. Oramos por todo ese remanente fiel que tú tienes allá en Manchester, Señor. Te pedimos que tú los cuidas, que tú los bendigas, que tú los protejas y que cada día, Señor, tú les sigas colmando de bendiciones. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y primeramente nos vemos el domingo. Bendiciones.